Buenísimas, buenísimas, recontra buenísimas mañanas. Me encanta estar aquí. Estoy feliz. Yo creo que ya finalmente tengo la fotografía, el sonido y el teleprompter. Es decir, yo creo que ya sí llegué a un espectáculo, a un programazo. Estoy muy contento, muy contento. Me veo y no me creo, pero sí, hay una pizca. Ay, sí soy yo. Mi Cristo interior, salud y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, esta noche, cualquier día, y también el de aquellos que queriendo conectarse no puedan. Hoy es viernes 5, salió el sol. Por lo tanto, es viernes y es 5 de junio de 2015. El programa es el número 1017. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias. Estamos en las cartas. Perdón, ayer hablé sobre... Dice Mark Twain en la primera carta desde la Tierra. ¿Se acuerdan? El hombre piensa que el Creador está orgulloso de él. Sí, el hombre se ufana. Hasta cree que el Creador lo ama. Hombre, por favor, más respeto con la figura de Dios. Que siente pasión por él, Dios mío. Que se queda levantado de noche para admirarlo. Sentado en una nube mirando así para la tierra. Con un frío libre. Sí, y que está para protegerlo y alejarlo de problemas. Qué soberbia la del hombre. Le reza y cree que él lo escucha. Cada quien. ¿No es una idea curiosa? Llena sus oraciones de toscas alabanzas floridas y de mal gusto y piensa que él se sienta en un trono a gozar de esas extravagancias. Los hombres rezan todos los días pidiéndole ayuda, favores y protección y lo hacen con esperanza y con fe, aunque ninguna de sus oraciones jamás ha recibido respuesta. Cada quien. La afrenta diaria no los desanima, siguen rezando lo mismo. Hay algo casi noble en su perseverancia. Y ahora, mis amigos, debo exigirles otro esfuerzo. El hombre cree que irá al cielo. Tiene maestros asalariados que así lo afirman. También dicen que hay un infierno de fuego inextinguible al que irá si no guarda los mandamientos. ¿Y qué son los mandamientos? Son algo muy curioso. Quien haya leído la Biblia ha encontrado 2 textos con varias discrepancias entre ellos. Se los comentaré más adelante. ¿Cómo les parece? Recuerden que el documento de Mark Twain es de 4 programas míos: lunes, martes, miércoles, jueves. Dice don Miguel Ruiz en su libro Los 4 acuerdos: el perdón es la única manera de sanarnos, y no le busque pelo negro. El perdón. Podemos elegir perdonar porque sentimos compasión por nosotros mismos. Podemos dejar marchar al resentimiento y declarar: ya basta. No volveré a ser el gran juez que actúa contra mí mismo. No volveré a maltratarme ni a agredirme. No volveré a ser víctima de mí mismo.
Para empezar, es necesario que perdonemos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros profesores. Una vez perdones a todos, te perdonarás a ti mismo. Una vez te perdones a ti mismo, el autorrechazo desaparecerá de tu mente. Empezarás a aceptarte y el amor que sentirás por ti mismo será tan fuerte que al final acabarás aceptándote por completo tal como eres. Me acepto y me apruebo como soy. Me amo. Así empezamos a ser libres los seres humanos. El perdón es la clave. Sabrás que has perdonado a alguien. Escucha esto, bien. Sabrás que has perdonado a alguien cuando lo veas y ya no sientas ninguna reacción emocional con su presencia. Oirás el nombre de esa persona y no tendrás ninguna reacción emocional. Cuando alguien te toca lo que antes era una herida y ya no sientes dolor, entonces sabes que realmente has perdonado. No es fácil, pero hay que recordar que el perdón sin el olvido no existe. El perdón sin el olvido no es perdón. Por eso el Ho'oponopono dice: te perdono, te amo, gracias, y olvido. Me perdono, me amo, gracias, y olvido. ¡Tararara! Este documento me llegó en un correo y por su actualidad, se lo regalo. Arqueología del populismo. Escúchenlo muy bien. El populismo ha sido un mal endémico de América Latina. El líder populista arenga al pueblo contra el no pueblo. Anuncia el amanecer de la historia, promete el cielo y la tierra. Y si no, fíjense en Cuba, 50 y pico de años. Venezuela, 16. Cuando llega al poder, micrófono en mano, decreta la verdad oficial, desquicia la economía, asusa el odio de clases, mantiene a las masas en continua movilización, desdeña los parlamentos, manipula las elecciones, acorta las libertades, acorta. Acotar es tomar medidas. Su método es tan antiguo como los demagogos griegos. Ahora quienes dirigen al pueblo son los que saben hablar. Las revoluciones en las democracias son acusadas sobre todo por la intemperancia de sus demagogos. Observen la elocuencia del chofer del país vecino. El ciclo se cerraba cuando las élites se unían para remover al demagogo, reprimir la voluntad popular e instaurar la tiranía. En América Latina los demagogos llegan al poder, usurpan, desvirtúan, manipulan, compran la voluntad popular e instauran la tiranía. Porque para hablar bien, aunque con sus errores castellanos, don Chávez. Es lo que ha pasado en Venezuela, cuyo gobierno popularista inspiró a dirigentes de Podemos en España. Y ganaron los barceloneses, sí señor, ganaron. Se diría que la tragedia de ese país que ocurre ante nuestros ojos bastaría para disuadir a cualquier votante sensato de importar el modelo, pero la sensatez no es una virtud que se reparta democráticamente. Por eso la cuestión que ha desvelado a los demócratas de este lado del Atlántico se ha vuelto pertinente para España. ¿Por qué nuestra América ha sido tan proclive al populismo? Proclive, busquen esa palabra, búsquenla, proclive con B pequeña. La mejor respuesta la dio un sabio historiador estadounidense llamado Richard Morse en su libro El espejo de Próspero, escrito en 1978. En Iberoamérica escribió:
Subyacen y convergen dos legitimidades premodernas, el culto popular a la personalidad carismática y un concepto corporativo y casi místico del Estado como una entidad que encarna la soberanía popular por encima de las conciencias individuales. En ese hallazgo arqueológico está el origen remoto de nuestro populismo. El derrumbe definitivo del edificio imperial español en la tercera década del siglo XIX dejó en los antiguos dominios un vacío de legitimidad. El poder central se desgregó regionalmente, fortaleciendo a los caudillos sobrevivientes de las guerras de independencia, personajes a quienes el pueblo seguía instintivamente y que parecían surgidos de los discursos de Maquiavelo. José Antonio Páez en Venezuela, Facundo Quiroga en Argentina o Antonio López de Santa Anna en México. Varios casos avalan la interpretación patriarcal de la cultura política iberoamericana en el siglo XIX. El último, Simón Bolívar, el de la Constitución de Bolivia y la presidencia vitalicia, Diego Portales en Chile, un republicano forzado a emplear métodos monárquicos, y Porfirio Díaz en México, un monarca con ropajes republicanos. Y este paradigma siguió vigente durante casi todo el siglo XX, pero adaptando por formas y contenidos populistas. En 1987, Mous escribía: hoy día es casi tan cierto como en tiempos coloniales que en Latinoamérica se considera que el grueso de la sociedad está compuesto de partes que se relacionan a través de un centro patrimonial y no directamente entre sí. El gobierno nacional funciona como fuente de energía, coordinación y dirigencia para los gremios, sindicatos, entidades corporativas, instituciones, estratos sociales y regiones geográficas. En el siglo XX, inspirado en el fascismo italiano y su control mediático de las masas, el caudillismo patriarcal se volvió populismo. Getúlio Vargas en Brasil, Perón en Argentina, Juan Domingo. Algunos presidentes del PRI en México se ajustan a esta definición. El caso de Hugo Chávez puede entenderse mejor con la clave de Morse. Un líder carismático jura redimir al pueblo, gana las elecciones, se apropia del aparato corporativo, burocrático y productivo y represivo del Estado, cancela la división de poderes, ahoga las libertades e irremisiblemente instaura una dictadura. Algunos países iberoamericanos no lograron construir una tercera legitimidad, la de un régimen respetuoso de la división de poderes, las leyes y las libertades individuales. Uruguay, Chile, Costa Rica, en menor medida Colombia y Argentina. Al mismo tiempo, varias figuras políticas e intelectuales del siglo XIX buscaron cimentar un orden democrático. Sarmiento en Argentina, Andrés Bello y Balmaceda en Chile, la generación liberal de la Reforma de México. A lo largo del siglo XX nunca faltaron pensadores y políticos que intentaron consolidar la democracia aún en los países más caudillistas o dictatoriales. El ejemplo más ilustre fue el venezolano Rómulo Betancourt hace 25 años. Y en los albores del siglo XXI siguen resonando voces liberales opuestas al mesianismo político y al estatismo. Vargas Llosa en primer lugar. Mario Vargas Llosa. Esta tendencia democrática está ganando la batalla en Iberoamérica. El populismo persiste solo por la fuerza, no por la convicción. La región avanza en la dirección moderna, la misma que aprendió hace casi 40 años gracias a la ejemplar transición española. Perdón un segundo. Parecería impensable que en un vuelco paradójico de la historia, España opte ahora por un modelo arcaico que en estas tierras está por caducar. Y las elecciones fueron hace menos de un mes.
A pesar de los muchos errores y desmesuras, es mucho lo que España ha hecho bien después de la guerra civil y la dictadura, y en un marco de reconciliación y tolerancia conquistó la democracia, construyó un Estado de Derecho, un régimen parlamentario, una admirable cultura cívica, una considerable modernidad económica, amplias libertades sociales e individuales, y doblegó al terrorismo. Por todo ello, un gobierno populista en España sería más que un anacronismo arqueológico, sería un suicidio. Enrique Krauss, publicado en La Opinión el 24 de mayo de 2015, publicado en El País el 21 de mayo de 2015, es decir, fuera de época. Interesante. Y hay que oír a Maduro con sus millones y millones de gente aplaudiéndolo. Cambio de tercio. El círculo del girasol. Siempre di lo que sientes y haz lo que pienses. Demuéstrales a tus seres queridos cuánto los quieres y cuánto te importan. Nadie te recordará por tus pensamientos secretos, aquellos que nunca expresaste. Si supiera que esta noche es la última vez que te voy a ver dormir, te abrazaría fuertemente y rezaría al Señor para que me convirtiera en tu ángel guardián. ¡Ay, qué preciosidad! Si supiera que esta es la última vez que te voy a ver salir por la puerta, te llamaría de nuevo, te daría un abrazo y un beso para no dejarte ir jamás. Si supiera que esta, ¿cómo cambia la ortografía y cómo? Si supiera que esta es la última vez que voy a oír tu voz, grabaría cada una de tus palabras para poder oírlas una y otra vez indefinidamente. Si supiera que estos son los últimos minutos antes de mi partida, diría te amo y no asumiría tontamente que ya lo sabes. Mantén a los que amas cerca de ti, diles al oído lo mucho que los necesitas. Ámalos y trátalos bien, toma tiempo para decirles, lo siento, perdóname, por favor, la falta que me haces, gracias, y todas las palabras de amor que conoces. Siempre hay una mañana y la vida nos da otra oportunidad con cada amanecer para hacer las cosas bien, pero por si acaso me equivoco y hoy es todo lo que nos queda, me gustaría decirte cuánto te quiero, cuánto te necesito y que nunca te olvidaré, mi muñequita. Bonito, ¿no? El mañana no le será asegurado a nadie, niño, joven o viejo. Hoy puede ser la última vez que veas a los que amas. Por eso no esperes más, hazlo hoy, ya que si el mañana llega, seguramente lamentarás este día que no aprovechaste para dar una sonrisa, un abrazo, un beso, ya que estuviste muy ocupado para concederle a alguien un último deseo. Interesante. Pidan estas memorias, reléanlas y practíquenlas. Frases de O.S. Marden, El poder del pensamiento psicotrónico. Escuchen estas frases. Encontraré mi camino o me lo abriré yo mismo. El acto de un instante puede determinar la pesadumbre de toda una vida, sí señor. El principio de toda realización ha de estar en nuestra conciencia. No es posible obrar negativamente sin obtener frutos negativos. Si eres inconstante con el agua, no llegarás a la cumbre. La economía consiste en saber gastar y el ahorro en saber guardar. Mínimo el 10% de lo que ganas debes guardarlo. El éxito no es nunca una donación, sino una conquista. El inestable y débil está siempre a merced del último que le hable. El pensamiento recto es un capital que rinde pingües beneficios.
La mente negativa nunca logra nada, solo desgarra y destruye. La puerta entre nosotros y el cielo no podrá no podrá abrirse. Uy, qué pena. Qué raro. Mientras está cerrada la que existe entre nosotros y nuestro prójimo. Hay quienes se parecen a un cheque contra un banco en quiebra, prometen mucho y no dan nada. Conocerse a sí mismo es medir exactamente las propias fuerzas sin que el engreimiento las exagere ni la timidez las menoscabe. Wow. Escuchen. Reflexiona. Un científico es alguien que pregunta, ¿cómo? Un filósofo es alguien que pregunta, ¿por qué? Un místico es alguien que ve la vida desde adentro. Un materialista es alguien que ve la vida desde afuera. Un poeta es alguien que domina la lengua. Un político es alguien que pone en primer lugar su partido o su carrera. Un estadista es alguien que pone en primer lugar a su país. Un patriota es alguien que pone el interés de su país sobre el suyo propio. Un artista es alguien que convierte la belleza en una religión. Un héroe es alguien que hace las cosas que los demás admiran. Un caballero es alguien que jamás se aprovecha de alguien, y menos de una mujer. Ese agregado es mío. Un cobarde es alguien que ve lo más alto y escoge lo más bajo. Un tonto es alguien que cree poder evadir la ley, tonto, y pasarse un semáforo en rojo. Un ladrón es alguien que trata de obtener algo que no se ha ganado, o por lo cual no ha trabajado, que es lo mismo. Un jugador es quien cree ganar algo que no le pertenece por derecho. Un adulto es una persona que ha aprendido a controlar sus emociones. Gracias. Una persona joven es alguien que jamás se aburre. Yo. Un anciano es alguien que ha perdido su capacidad de asombro. Yo no todavía. Un fariseo es alguien que utiliza a Dios para glorificarse. Un verdadero optimista es alguien que sabe que solo existe una causa. Un pesimista es, en realidad, alguien que cree en muchas causas. Un curandero trata los síntomas en vez de las causas. Un chiflado es alguien que no ve las cosas como nosotros. Un sentido del humor es simplemente un agudo sentido de la proporción. Gracias. La crítica es solo una forma indirecta de vanagloria y autobombo. El remordimiento es la úlcera del orgullo espiritual. El arrepentimiento es la puerta al cielo. Y el perdón la llegada. La presión sanguínea alta implica emociones altas, demasiada ansiedad. La presión sanguínea baja implica emociones bajas, pérdida de interés. Las coyunturas que rechinan provienen de una mente que rechina. El castigo del mentiroso es que no puede creer en nadie. La pobreza de la pobreza es no tener nada para dar. El peligro de la riqueza es una verdadera tendencia al egoísmo. El hombre perfecto llegará cuando la mujer perfecta lo reclame. ¡Tararara! La religión es la búsqueda individual de Dios. ¿Qué opinan? Pidan las memorias. Respuestas que personas reales dieron en juicios verdaderos y que fueron transcritas textualmente por los taquígrafos que tuvieron que permanecer en calma sin reírse mientras estos diálogos realmente sucedían. Escuchen esta respuesta tan inteligente pero absurda. Abogado, ¿cuál es la fecha de su cumpleaños? Testigo, 15 de julio. Abogado, ¿de qué año? Testigo, de todos los años. Abogado, ¿esa enfermedad, la miastenia gravis, afecta su memoria? Testigo, sí. Abogado, ¿y cómo le afecta la memoria? Testigo, se me olvidan las cosas.
Abogado, ¿se le olvidan? Por favor, ¿podría darnos algún ejemplo de algo que se le haya olvidado? Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Digan varias veces hoy durante el día, me acepto y me apruebo como soy, me amo. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. El lunes, cartas desde la tierra. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría, el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo. Hasta mañana.